Hay una respuesta para ti, hay una promesa para ti. Seas de depresión o ansiedad, si estás perdido entre la soledad, aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una respuesta. Así es, una respuesta. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en nuestro programa una vez más a través de Telepaís, el canal de nuestra identidad. Gracias a las personas que nos han estado dando sus reportes de sintonía. Recuerde que Telepaís transmite para todo el territorio nacional en su señal abierta y también a través de las plataformas digitales. Gracias también para aquellos que han estado escribiéndonos, ¿verdad?, pidiendo oración. Para nosotros este es el sentido de este programa. Por eso nació este programa, porque sabemos que en un mundo de tanta confusión, donde queremos respuestas, pues aquí está una respuesta. Hoy, como cada jueves, venimos con un tema muy interesante y esperamos que pueda ser de mucha ayuda, de mucha edificación para cada uno de ustedes. Así que le invito para que se acomode, esté pendiente, ¿verdad? Y pueda ser edificado a través de lo que vamos a hablar hoy. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero hablarle un poquito de él. El doctor Cristian Torres, médico general con maestría en diabetes y síndrome metabólico, es médico asistencial en el Hospital Regional del Norte, en el Seguro Social, con 10 años de experiencia, subgerente del régimen del seguro de atención a la salud en el periodo 2022-2025, cuenta también con un consultorio privado en el Hospital del Valle, tiene 10 años de experiencia en consulta médica atendiendo medicina general, pacientes con diabetes, hipertensión y trastornos metabólicos. Experiencia en cargos administrativos en el Seguro Social, abogado con maestría en Derecho de Trabajo y Protección Social. Así que, doctor, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros en Una Respuesta. Gracias por haberme invitado, estamos aquí contentos de formar parte de esta respuesta para Honduras, ¿verdad? Así es, para todo Honduras, para todos los que nos sintonizan también en el extranjero. Hay mucha gente, sabe, que está pendiente de nuestros programas en el sector de Europa, en Estados Unidos, así que bienvenidos. En otro horario, pero ahí están pendientes con nosotros. Hoy queremos hablar un poco acerca de la opresión y no quiero hablar mucho yo. Quiero que nuestros televidentes le escuchen a usted, que hablemos un poco sobre la opresión. ¿Qué es la opresión? Bueno, es importante entender que la opresión es un sistema, ¿verdad? Es un sistema que abarca muchas aristas, una arista personal, abarca lo que es una arista social y política y abarca también lo que es una arista física o mental individual. Dependiendo del área donde se ejecuta la opresión, nosotros vamos a tener diferentes manifestaciones, ¿verdad? Es importante saber que la opresión es una ejecución de fuerza sobre otra persona, es un sometimiento para que la persona pues, pueda caer bajo ese dominio de opresión, ¿verdad? Hablaba al principio que se trata de varias esferas, social y política, por ejemplo, cuando hablamos de regímenes que someten a la sociedad, cuando hablamos de física o médica, creo que para todos es común el escuchar enfermedades somáticas que se presentan sin ninguna causa aparente. Eso es una causa de un tipo de opresión, ¿verdad? Usualmente de una opresión mental. Sabemos que muchas opresiones mentales necesitan ayuda para salir de ese contexto en el que se encuentra la persona. Y también hablamos de una opresión psicológica o individual. Lo vemos en varias esferas de la sociedad, como por ejemplo en la escuela hablamos del bullying, que es muy famoso, actual, ¿verdad? Está vigente en la sociedad. También hablamos en el área laboral del mobbing laboral, que es el acoso que puede ocasionar una persona que está en una posición mayor que nosotros sobre una persona que está bajo su cargo. Qué interesante darnos cuenta que desde la escuela, porque hay muchos padres de familia o la sociedad en general, hasta ha normalizado este tipo de cosas, ¿verdad? No hay corrección en los hijos, cuando se están burlando de un compañero, cuando ponemos un apodo,
Pero esto, cuando me menciona este tema del bullying, creo que es algo que debe corregirse desde que estamos en la casa, ¿no? Nuestros hijos en casa, los padres, el hecho de siempre marcar esa línea de respeto unos a otros. Sí, claro. Es importante darnos cuenta que esto es una manifestación cultural, ¿verdad? Es importante saber que si lo controlamos desde edad temprana, podemos tener una solución a corto, largo y mediano plazo. ¿A qué me refiero con esto? Si una persona empieza a manifestar actitudes agresivas contra otra persona, es una primera etapa de una manifestación de una opresión contra esa persona. Porque como les decía al principio, se trata de un sometimiento a través de la fuerza, de ejercer dominio sobre otra persona. Entonces es importante poder controlarlo desde temprana edad, sabiendo que el ser humano es un ser tripartito. O sea, estamos hablando que el ser humano, y hay estudios psicológicos que lo comprueban, que es espíritu, alma y cuerpo. Y dentro de lo que hablamos de nuestra alma, estamos hablando de nuestra mente, nuestras emociones, nuestras convicciones, nuestra formación, nuestro carácter y sobre todo nuestro temperamento. El carácter forja el temperamento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en los niños? Forjándoles un carácter adecuado para que su temperamento pueda funcionar acorde a lo que realmente se vive en la sociedad. Es importante denotar una cosa, que dependiendo del comportamiento de cada niño, es diferente la forma como se va a abordar una situación. ¿Por qué razón? Porque todos somos diferentes, todos tenemos temperamentos diferentes. Lo que sí puede ser forjado es el carácter. Entonces debemos de saber cómo abordar cada situación, ¿verdad? Y como bien lo decía usted, empieza en el hogar. Pero es fundamental también el entorno ambiental, porque hay estudios que reflejan que incluso el ambiente donde nos desarrollamos, el entorno físico, las personas con las que convivimos forjan nuestro temperamento y ayudan también a poder, por decirlo así, adaptar nuestro carácter. Entonces es importante saber cómo manejar cada cosa. Así es, definitivamente que sí. Hoy estamos hablando acerca de la opresión. El doctor Cristian ha comenzado describiendo, ¿verdad?, las diferentes facetas en que podemos experimentar opresión, pero nos vamos a enfocar en la parte física, ¿verdad?, en la parte de la salud, cómo puede afectarnos esto en esta primera parte del programa desde el punto de vista científico. Y luego en la segunda parte del programa también vamos a hablarlo desde la perspectiva espiritual, porque posiblemente estemos experimentando opresión y no nos demos cuenta. Y lo que mencionaba usted tiene que ver mucho con nuestro entorno, y si papá y mamá desarrollaron una vida en este estilo, ¿verdad?, bajo opresión, es lo que van a poder impartir a sus hijos, y esta es una cadena que hoy queremos identificar cómo daña nuestra salud la opresión, doctor. Hay muchas aristas que tomar desde ese punto, ¿verdad? Porque hay muchas enfermedades que nosotros como médicos las clasificamos como enfermedades psicosomáticas, es decir, que se manifiestan de acuerdo a un estado mental. Un ejemplo, doctor, de enfermedades psicosomáticas. Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad hoy en día es una de las enfermedades más comunes. ¿Qué significa psicosomático? Psicosomático quiere decir una enfermedad que se manifiesta en el cuerpo, pero su origen realmente está en la mente. En la mente, o sea que no existe en el cuerpo. Una actividad física, no hay una enfermedad que lo provoque, vamos a llamarlo así. No hay una enfermedad que lo provoque. Que un porcentaje de un 90% de enfermedades son psicosomáticas. De un 85 a 90% consideramos que son psicosomáticas o que su inicio ha sido psicosomático. Porque la ansiedad me decía. La ansiedad es una de ellas. Otra enfermedad que es común son los ataques de pánico, son causados por ansiedad o son causados por causas psicosomáticas. No son causas evidentes ni reales, ¿verdad? Otra enfermedad que es común también es la hipertensión de bata blanca. Cuando una persona llega a un consultorio, ve al médico, a la enfermera, su presión sube y cuando usted la toma, pareciera que la persona es hipertensa, pero realmente al platicar con ella, al usted tranquilizarse, la presión se normaliza. Entonces, gracias a Dios que usted no vino de bata blanca, porque yo dije, a más de algunos se hubiera subido la presión. ¿Verdad que sí? Ajá. Sí, entonces esos son unos ejemplos, ¿verdad? Dentro de muchos que pueden haber.
No descarto totalmente que sí existan enfermedades mentales, ¿verdad? Obviamente por esa razón existe una especialidad que se llama psiquiatría para tratar ese tipo de afectaciones, pero muchas de las enfermedades o del inicio de las enfermedades que nosotros estamos viendo actualmente se debe a enfermedades psicosomáticas, a situaciones de nuestro entorno que alteran nuestra tranquilidad y nuestra paz. Ahora, doctor, ¿cómo identifico yo, verdad? Alguien está sentado en casa viéndonos, ¿cómo identifico yo que que puede estarse manifestando una enfermedad psicosomática en mí a causa de la opresión? Bueno, primero, y es algo muy interesante, algo que empieza en nosotros a ocurrir cuando algo está mal, es que nos da miedo. Cuando uno tiene ese temor excesivo a la muerte o un temor excesivo a X situación A y envejecer. seguimos presentándolo constantemente, ese es el inicio, para mi criterio personal, de una opresión. Y si usted deja que eso avance, puede causarle a usted una enfermedad. Bueno, ahorita que usted me comparte eso, hay gente que teme subir de peso, entonces con frecuencia está en verdad tratando de no comer mucho, de cuidarse, pero siento que es un nivel el hecho de cuidarse y otro nivel extremo el hecho de estar atemorizado por Claro, subir de peso. así es. Y eso puede llevar a Y eso provocar una puede llevar enfermedad. no solo la enfermedad, sino que nos damos cuenta que muchas personas que se preocupan por su peso o que están realmente preocupados por aumentar de peso, por presentar enfermedades como diabetes, síndrome metabólico, etcétera, lo que sucede con ellos es que pareciera que ocurre lo contrario, ¿verdad? Usted encuentra personas muy preocupadas por su salud, muy preocupadas por no subir de peso, y al final son personas que tienen tendencia a subir más rápido de peso, porque entran en un estado de ansiedad. Entonces la ansiedad lo lleva o conlleva a presentar otra morbilidad, otra enfermedad. Y como el tema de las redes sociales también hoy puede estar impactando porque con frecuencia nos estamos comparando, porque en las redes sociales todo se ve tan perfecto, ¿verdad? Como en la televisión todo se ve tan perfecto y realmente la realidad es otra atrás y hay mucha gente en casa que comienza a compararse y comienza incluso a distorsionar su vida y su imagen a causa de eso. Pero hablaba usted acerca de las enfermedades psicosomáticas, pero en cuestiones, por ejemplo, en órganos de nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, ¿causa algún daño esto? Sí, actualmente hay un área de la salud que se está estudiando mucho que se llama epigenética. Cuando nosotros hablamos de la epigenética, se trata de cómo nuestros genes o cómo nuestra estructura genética puede llegar a presentar enfermedades que ya están codificadas en nuestro ADN, pero que necesitan un estímulo para poder presentarse. Lamentablemente las redes sociales se han usado mucho para la parte no educativa, no formativa, no beneficiosa, Para distorsionar. ¿verdad? Sino que distorsiona todo. Entonces eso nos lleva, por ejemplo, a tener muchachas que pasan con bulimia o personas que quieren verse de una manera diferente, personas que acceden a hacerse tratamientos excesivos para cambiar su apariencia, para parecer otra persona, no para ser quienes ellos son. Y aquí volvemos a redundar en lo mismo. Si usted desde pequeño instruye a su hijo, le enseña a su hijo a tener una identidad propia, eso forma en el niño un carácter, eso forma en el niño el hecho de poder identificarse como un individuo, como una persona única, ¿verdad? Y no vernos y compararnos con otro, sino poder hacer una evaluación sana de nosotros mismos, porque yo necesito las cualidades que usted tiene como sociedad y usted también necesita las cualidades y actitudes que yo pueda tener como sociedad. Pero Nos eso no me complementamos. hace, correcto, nos complementamos, no una competencia malsana, ¿verdad? Que lleva a una vida destructiva. Ahora, ¿cómo, hasta dónde pueden ser las consecuencias en nuestra vida? ¿Hasta dónde podemos llegar a enfermarnos físicamente si nosotros no le prestamos atención a esto y buscamos ayuda y le ponemos un alto? ¿A dónde podemos llegar como seres humanos? Bueno, como seres humanos nos puede llevar hasta la muerte. Hemos tenido personas que incluso han presentado intentos de suicidio, ¿verdad? Porque sienten que los persiguen, porque el miedo a caminar en la calle libremente los acosa, o porque sienten que no pueden continuar viviendo como están.
¿La mayoría de suicidios cree usted que ocurren por opresión? La mayoría, si no el 100%, ocurren por opresión. Recordemos, como dije al principio, esto es ejercer fuerza sobre alguien, ¿verdad? Es tener el dominio sobre una persona. Nosotros lo vemos con los niños, incluso se han visto muchas noticias con el bullying, que es algo muy preocupante en la actualidad, porque hemos visto cómo niños incluso no solo han sido agredidos, sino que caen casi a peligrar su vida, ¿no? Ahora, ¿qué hago cuando yo detecto que hay cosas en mí que me están oprimiendo y que me están enfermando? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué me aconseja usted? Bueno, primero, buscar una ayuda adecuada, ¿verdad? Puede ser asistencia médica o asistencia de un profesional de la salud, ¿verdad? Un psicólogo capacitado, etc. Realmente en la vida secular nos presentan oportunidades para poder ser sustento de otros, ¿verdad? Cuando están en su casa, si hay un buen ambiente familiar, si hay confianza, el niño o el adolescente puede acercarse a su madre, pero sobre todo tener la empatía de escuchar a las personas ayuda mucho, la educación correcta ayuda mucho, ¿verdad? Yo creo que hoy en día tanto los padres, los ambientes escolares, etcétera, deben de tener una mayor formación en este tipo de ambientes, en este tipo de situaciones que se presentan comúnmente para poder abordarlas de la mejor manera. Obviamente, si nosotros tenemos una comunión más cercana con Dios, vamos a tener una actitud diferente hasta la vida. Y eso es importante porque al tener usted seguridad interior dentro de su propia persona, usted va a poder afrontar muchas cosas de la mejor manera. ¿Ha tenido casos usted en alguno de sus consultorios cuando le llega gente a que usted la atienda, que lo que usted observa es opresión? Sí, claro. En muchos de ellos. ¿Algún testimonio que le gustaría Recuerdo compartirnos? realmente muy vívido en una de las últimas consultas, una muchacha que en el transcurso en el que yo le estaba dando la consulta ya empezó a llorar, porque en su trabajo la estaban persiguiendo. Ella fue donde el jefe de recursos humanos, el jefe no le hacía caso, se sentía ya muy acosada y llama mucho la atención porque realmente nosotros no somos las personas que atendemos este tipo de cosas. Usualmente las derivamos con un subespecialista, sea con el psiquiatra o con el psicólogo, pero a veces toca abordar ciertas situaciones porque no podemos dejar que la persona se vaya en crisis. Entonces tenemos que tener la empatía, como lo decía al principio, para poder escucharla. Y escuchando a las personas a veces nos damos cuenta de pequeñas cositas que podemos tomar para aportar una ayuda, para aportarle a esa persona seguridad, para aportarle a esa persona paz, para aportarle a esa persona la sensación de que realmente ella puede encontrar una respuesta y que puede encontrar una ayuda adecuada y certera para el problema que ella tiene. ¿Y puede salir de la gente de esta condición, doctor? Claro que sí. Médicamente yo le podría decir que se puede salir con un tratamiento adecuado. Se puede atender con terapias, no necesariamente medicamentos, ¿verdad? Sino con una terapia adecuada para que puedan sobreponerse a la situación que están pasando o poder tomar ellos el control, porque a veces se pierde el control de uno mismo ante ciertas situaciones, ante ciertas circunstancias, y que lo puedan retomar. Si yo le dijera desde el punto de vista de mi persona como cristiano y como hijo de Dios, Dios es la única respuesta. Gracias, doctor. La verdad que se nos ha ido el tiempo súper rápido, pero quiero darle un minuto para que le hable directamente a nuestros televidentes y le pueda dar un consejo si alguien está atravesando este tipo de situación y verdad que también puede buscar ayuda médica para poder. Sí, claro. Bueno, el consejo es que no tengan temor a expresarse, que puedan buscar ayuda oportuna, que no tengan temor de que pueden ser señalados, ya que el temor es la pared que nos evita a nosotros poder ayudarlos. Que busquen una persona profesional, que no abran su corazón y sus emociones a cualquiera, para que puedan recibir una respuesta adecuada. Y siempre dejar el mensaje que ante cualquier cosa Dios es la principal respuesta. Gracias al doctor Cristian y gracias a ustedes también por estar pendiente de una respuesta. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una respuesta. Hay procesos en la vida
que parecen romperlo todo, dejándonos lejos del propósito original. Pero ningún quebranto es eterno cuando interviene la mano del Creador. Su gracia comienza a ordenar las piezas y a sanar desde la raíz. Restauración Total es una guía para transitar el camino de regreso hacia una vida completamente restaurada, porque todo puede ser restaurado. Adquiera ya Restauración Total de la doctora Emma de Sosa, disponible en El Progreso, La Lima y San Pedro Sula. Aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Estamos de regreso en su programa Una Respuesta. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos hablando acerca de la opresión. En la primera parte estuvimos conversando con el doctor Cristian, quien nos estuvo explicando cómo la opresión puede provocar una serie de enfermedades en nosotros, enfermedades psicosomáticas, pero que si detectamos todas estas cosas a tiempo, podemos buscar ayuda, podemos encontrar una solución y salir de esto. También algo interesante que nos mencionaba es que si no prestamos atención a estos temas, nos puede llevar a la muerte. Y casi el 100% de los casos de suicidios en Honduras se deben a causa de la opresión. Y por eso hoy ya está aquí con nosotros la doctora Emma Amelia Pinel de Sosa. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, licenciada. Es una bendición estar de nuevo en Una Respuesta. Así es, así que no se mueva porque vamos a abordar este tema desde la perspectiva espiritual. La opresión, cuando tomamos en cuenta este tema, me recordé sobre el pueblo de Israel, cuando estaba siendo oprimido. Entonces, significa que este tema de la opresión, doctora, viene desde la antigüedad. Claro, claro. Yo meditaba mientras escuchaba al doctor Cristian que hay una opresión interior y una externa. O sea, que hay opresiones que vienen por factores externos y otros que vienen por situaciones endógenas, internas. Y yo diría que la opresión, viéndolo desde el punto de vista espiritual, claro, es más bien como un síntoma o parte de una sintomatología de algo más profundo. Y yo recordaba a alguien muy querido, un hijo de Dios, que en determinado momento, creo que fue por pandemia y luego inundación en La Lima, debido a que no podía saldar las deudas o no podía pagar lo que se debía porque no había clientela, etcétera, entró en unos estadios y manifestaciones de opresión muy fuertes. O sea, decía que le faltaba el aire, no podía respirar y para él era real. Claro, lo llevaban al hospital, al médico, lo evaluaban y todo estaba bien. Sus pulmones estaban bien, sus vías respiratorias estaban bien, todo era psicosomático, como habló el doctor. Pero en realidad él creía que algo serio de muerte le estaba ocurriendo. O sea que las personas cristianas, las personas que tienen una relación con Dios, pueden sufrir esto. Por eso mencioné esto, para llegar a ese punto. Bien lo mencionó el doctor Cristian que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios viene a vivir al espíritu de la persona. A partir de ese momento viene un proceso de transformación, un proceso de conversión en nuestra vida. Y es como que vamos grado a grado, paso a paso. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, ¿qué significa? Nosotros tenemos que ir entregando una área, otra área, otra área, hasta que todo nuestro ser esté envuelto de Dios o esté entregado al Señor. Pero en ese proceso hay áreas que todavía no hemos entregado. Y aunque seamos cristianos y aunque el Espíritu Santo esté viviendo en nuestro espíritu, bien podríamos padecer opresión en una de esas áreas que no hemos entregado. Como usted lo mencionó, licenciada, el temor a engordar, otros puede ser el temor a envejecer, el temor a morir, el temor a quedar sin nada, a quedar pobre, el temor a no
poder pagar deudas. Todo esto son situaciones externas, la mayoría, que nos oprimen, pero al oprimirnos desde afuera se manifiesta también una opresión interior. Ahora, ¿esto comienza directamente como una opresión o esto comienza como una tristeza, doctora? Quisiera pensar más que todo que como con una ansiedad, temor revuelto con ansiedad o mezclado con ansiedad. En algunos que es tristeza, quizá llegue a la depresión, y hay depresión que puede estar mezclada con opresión, que son dos cosas diferentes. Pero también del punto de vista espiritual hay opresiones ejercidas por espíritus inmundos o por demonios. Hay gente que pasa oprimida, algunos de ellos, por ejemplo, manifiestan dolores de cabeza recurrentes, toman pastillas, no se les quita, el médico les examina, no les encuentra el origen, y es por opresión espiritual externa, que están recibiendo una opresión de un agente externo a su vida o a su mente. Entonces, a veces no solamente es la mente, a veces también toma tus emociones, toma tu alma y se mezclan ambas cosas, pero puede iniciar de formas muy diferentes. Ahora, ¿cómo identifico yo que lo que estoy experimentando, una persona identifica que lo que está experimentando puede ser una opresión Demoníaca. desde adentro Ok. o una opresión demoníaca? ¿Cómo lo puedo detectar para tener claridad y buscar la ayuda Sí, correcta? creo que puede empezar por una opresión interna, interior de la persona, pero cuando esto ya es constante, consuetudinario, cuando se repite mucho, llega un momento que la condición nuestra atrae la actividad de espíritus inmundos. Y esto pasa con todo, pasa O sea con la que- gula, pasa con todo. O sea, perdón, es como que si yo me siento triste y me levanté ese día en la mañana y pongo la música aquella que me toque el alma y que me corto las venas. Entonces es como que yo misma estoy alimentando Claro. ese espíritu de opresión. Sí, claro que sí, claro, pero puede ocurrir en diferentes áreas. Vamos a mencionar el área sexual. Una persona puede ser promiscua, puede estar inclinada a la pornografía y empieza como algo natural o físico, digamos, adicto a la pornografía, y llega a un punto que hay algo que internamente le oprime porque sabe que lo que está haciendo no está bien, pero siente placer en hacerlo. Entonces lo sigue haciendo, y llega a un punto tal que eso atrae una actividad de espíritus inmundos en el área sexual. Entonces ya después estos espíritus están oprimiendo a esta persona, y ya no solo es algo interior, es algo que viene desde afuera y es como una urgencia, como una necesidad de caer en eso. Lo mismo ocurre con las drogas, con el alcohol, con muchas cosas que no son agradables al Señor. Así es. Hoy, por ejemplo, veo muchos jóvenes, escucho muchos jóvenes que está de moda las películas de terror y que van al cine y hasta hacen excursiones para ir a ver estas películas de miedo. Esto podría ser también una puerta que se abre. Te lo menciono porque a veces la gente puede creer que esto es exagerado, que es que son exagerados ustedes, ¿verdad? Es que déjennos vivir la vida como jóvenes, pero ¿qué puede provocar este tipo de prácticas que hoy las hemos normalizado y que posiblemente las luchas que estemos enfrentando tengan que ver con todas estas puertas? Claro que sí, de hecho es uno de los mejores ejemplos. El empezar con este tipo de aficiones o de prácticas, cosas de terror, cosas que tienen que ver con lo oculto, con atraer cosas de muerte, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Es como un imán que atrae la actividad de espíritus inmundos o demoníacos que viene a oprimir la vida de esta persona. Y después llega un momento que este joven o esta persona está con un temor constante, entra en miedo, empieza a creer que aún las cosas que vio en la película o en las redes o donde sea, como que fueran reales, como que lo van a atacar, le van a atacar, y entra bajo un estado de opresión más fuerte.
¿Usted personalmente alguna vez le tocó vivir, experimentar opresión? Sí, claro que sí, muchas veces antes del Señor, antes Claro, de Cristo. ¿alguna experiencia, doctora, que nos pudiera ayudar? Tal vez alguien en casa está pasando este tipo de situaciones y cree que es imposible, que no puede salir de ahí. Voy a mencionar algo que me ocurrió ya estando en Cristo, porque puede pasarle también a alguien. Recuerdo en los tiempos en que estaba muy de moda o era muy frecuente los asaltos y que le robaran los carros. Y un día mi esposo se sentía indispuesto de salud y yo tenía que ir a la ciudad del Progreso. Y bueno, para él no ir al Progreso era un sufrimiento, pero estaba imposibilitado, tenía un problema en una pierna. Y le dije, voy a ir yo acompañando a Fátima, nuestra hija adoptiva que había venido de México. Así que me fui con ella, su esposo y su bebé. En ese tiempo era un bebé. Y fuimos a casa de mis suegros, pero mi esposo se quedó porque él no podía. Y cuando estábamos estacionando ahí frente a la casa de ellos, mi hija abre la puerta, baja y de pronto veo yo un hombre armado que se acerca y que la está encañonando en las sienes. Pero al mismo tiempo, cuando yo quiero abrir la puerta, hay otro hombre con un arma que difícil de olvidarla, era plateada, brillante, y entonces con el arma me hurgaba, digamos que mi abdomen y me tocaba. Y en el momento es como que hay mucha adrenalina corriendo y uno agarra fuerzas no sé de dónde. Y este hombre me decía, me insultaba, ¿no? Vieja, todo lo que se puede imaginar y lo que no se puede imaginar. Y dame tu carro y tenés que irte con nosotros, y me decía cosas. Yo con toda la adrenalina le digo, yo no me voy con vos a ningún lado, vos te vas a tener. Y me puse a forcejar con aquel hombre, con el arma aquí y todo. Y no sé ni cómo yo logré sacar la cartera, pero dejé las llaves del carro y me bajé corriendo y le dije, te llevas el carro, pero yo no voy. Así es que me vine caminando a esconderme como detrás de unos arbustos que había allí. Y cuando vuelvo en mí me doy cuenta que se han llevado en el carro a mi hija, a su esposo y a su bebé. Yo empiezo a orar y a declarar que los sueltan y claro, inmediatamente llamé a mi esposo y bueno, él me dijo, ya ves, por haber ido sin mí, ¿verdad? Pero lo que quiero decirle que en el momento uno agarra fuerza de donde no tiene, agarra coraje y la verdad yo ni pensé en el carro, estaba pensando en ellos y yo orando y a lo lejos veo que los han soltado, los tiraron del carro y ellos venían caminando. Pero cuando ya todo esto pasó y la adrenalina se bajó y ya yo estoy en mi casa, recuerdo que me senté en unas gradas de madera en el interior de mi casa y empecé a entrar bajo una opresión muy fuerte, como un espíritu de opresión, que además era intimidación. Y a partir de ese momento yo caminaba por la calle, yo miraba atrás, adelante, sentía que me venían siguiendo, sentía que me querían asaltar, que algo me iba a pasar. Y me costó mucho tiempo salir de ese ámbito de opresión. Ahora, había una opresión interior por lo que experimenté, pero eso atrajo actividad de espíritus inmundos que me querían intimidar y me querían meter en temor. Entonces, sí, aunque estemos en Cristo, podemos experimentar eso. La diferencia es que nosotros en Cristo tenemos las herramientas para salir. Y entonces, claro, entregué al Señor todo eso, entregué los temores, entregué la situación, le di gracias por que estaba con vida y todo lo demás, ¿verdad? Pero sí pasé varios días bajo una opresión muy fuerte. Ahora, doctora, ¿qué sucede cuando una persona ha identificado que está experimentando presión a nivel interno o a nivel externo, que puede ver la manifestación en su propia casa, ¿verdad? Porque hay lugares que una persona puede llegar y puede percibir la atmósfera de opresión. ¿Qué pasa si no hace algo?
bueno, si no hace algo va a seguir más y más y hasta el punto que esa actividad espiritual demoníaca puede tomar control completo de la persona puede entrar en estadios psicóticos o algo más fuerte. Entonces, cuando nosotros vemos las señales, cuando comenzamos a experimentar eso, tenemos que ir al Señor. Si conocemos al Señor, ir al Señor y entregarle toda nuestra condición, toda nuestra situación. Pedir que oren por nosotros, porque muchas veces no estamos suficientemente fortalecidos para salir de esa situación. Entonces, buscar, si tenemos un pastor, un líder espiritual, un consejero, buscar que nos ayude, que ore por nosotros. Y algunos tendrán que ir a un psicólogo, no necesariamente al psiquiatra, pero sí primero al psicólogo para algún tipo de terapia o alguna recomendación para poder salir de eso y no entrar en un estadio peor. Ahora, alguien posiblemente ya oraron por él, fue liberado, comenzó un proceso de salida. Pero, ¿qué sucede cuando alguien ha comenzado un proceso de salida, pero sigue retrocediendo en las mismas prácticas? Sí, lo que pasa que muchas veces hay raíces de temor en nuestra vida, que aunque aparentemente avanzamos por el consejo que nos dieron, por la oración que hicieron por nosotros, pero nosotros no estamos suficientemente fortalecidos como para tomar autoridad sobre la situación, sobre todo si es un área débil que aún no hemos entregado bien al Señor. Por otro lado, la falta de identidad o el no tener la revelación de que Dios es mi Padre y Él cuida de mí y Él está conmigo, pero si eso no me ha sido revelado, yo fácilmente retrocedo y entro en temor otra vez, porque no tengo la convicción de que tengo un Padre bueno que vela por mí, que me cuida, que ningún mal me va a acontecer. Y aún la Biblia nos dice, ¿verdad?, en diferentes lugares, que el Señor estará con nosotros todos los días de nuestra vida, que Él me pastoreará siempre, etcétera. Pero esa palabra no solamente es para repetirla o memorizarla, sino para que venga la revelación y la vida de ella a nosotros. La Biblia está llena de palabras de vida que nos ayudan a salir de estos procesos, pero tenemos que no leerlo como un periódico, sino sabiendo que ahí están las palabras de vida y que el Espíritu Santo nos va a traer la revelación para poder salir de la situación donde estamos. Ahora, doctora, hoy estamos en una sociedad que queremos las cosas ya. Por eso está, ¿verdad?, el autoservicio, por eso está la comida rápida, porque queremos pedir por aquí y salir por allá. Y el proceso de liberación no sucede de esa manera, ¿verdad? Es algo que va lento y hay que darle seguimiento. Cuando no tenemos como esa fuerza de voluntad para avanzar, porque como estamos en una cultura de que queremos las cosas para allá, ¿qué consejo le da usted a esa persona? La verdad es que la paciencia es lo más difícil de encontrar de los frutos del Espíritu, pero sí el consejero, o yo misma si le estoy dando un consejo, es importante que le hagamos saber a las personas que esto no es automático, que no es mágico, que no es una varita, que no es de hoy para mañana, que tiene que pasar por un proceso y que tiene que ir entregando cada día buscando a Dios, cada día leyendo la Escritura, cada día orando, cada día buscando y no cansarse, porque eventualmente vamos a ser libres, ¿verdad? Como usted dice, no es así de la noche a la mañana, pero lo importante es ir caminando en un avance y ver el progreso. Así es. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar yo quiero también, doctora, que hablemos un poco cuando buscamos la ayuda en el lugar incorrecto, porque a veces estamos experimentando este tipo de situaciones en casa. Usted puede estar pasando opresión a nivel personal o usted puede verla en sus hijos, en el matrimonio, en el trabajo. Y lo triste es que normalicemos este tipo de cosas, ¿verdad? Normalizamos la tristeza, normalizamos la queja, normalizamos el llanto, normalizamos el temor y luego esto es lo que transmitimos a nuestro alrededor. Y entonces en medio de nuestra desesperación, en medio de querer salir de ese lugar, empezamos a buscar ayuda en los lugares incorrectos.
Por ejemplo, hoy la gente busca mucho a los brujos, busca mucho que les digan el futuro, en el horóscopo, en todas estas cosas. Y hoy en una respuesta vamos a hablar qué puede provocar el buscar ayuda en el lugar incorrecto. Pero al volver de la pausa, no nos cambien. Aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una respuesta. Hace 40 años, Dios comenzó una historia que ha unido generaciones, familias, ministerios y naciones alrededor de un mismo propósito. Miles de vidas han sido transformadas por el poder de Dios. Y este año queremos celebrarlo juntos. Del 27 de julio al 2 de agosto, acompáñenos en el 40 aniversario de Muna Internacional, Expansión y Gloria. Y sea parte también de CAPI 2026, nuestra capacitación apostólica profética e intensiva durante las mismas fechas. Un tiempo de formación, impartición y crecimiento para quienes desean profundizar en su llamado. Porque la historia que Dios comenzó hace 40 años todavía se sigue escribiendo y usted puede ser parte de ella. Mayor información en semanamuna.info y 99 24 45 46. Estamos de regreso en su programa Una Respuesta, hoy hablando sobre la opresión, porque se vuelve como una cárcel, es una cárcel que nos roba los sueños, que nos roba el plan de Dios para nuestras vidas. El plan de Dios para nosotros realmente es que vivamos vidas plenas, que cumplamos el anhelo, la asignación, lo que Dios planeó para nosotros. Pero a veces todo esto, ¿verdad?, que se mueve en nuestras culturas, en nuestra sociedad, nos roba nuestro sueño. Y es por eso que desde el segmento anterior estamos conversando con la doctora Emma de Sosa, cómo podemos salir de esta cárcel, cómo podemos experimentar libertad, cómo podemos ser libres de la opresión, del temor, de la ansiedad, de la angustia, de todo esto que nos mantiene ahí limitados y detenidos para poder avanzar. Doctora, antes de la pausa le preguntaba sobre cuando nosotros estamos experimentando opresión, pero buscamos ayuda en el lugar incorrecto. Hay mucha gente que hoy está corriendo. Me asombra, en muchos lugares hay centros de brujería, hay centros de ocultismo y la gente hace largas filas para poder ir a recibir una respuesta. ¿Qué nos dice usted? Eso solamente abre más la puerta a que espíritus inmundos o demoníacos estén oprimiendo a la persona. Cuando alguien busca en curanderos, adivinos, agoreros, brujos, etcétera, lo que hace es darle permiso al enemigo para que lo siga manipulando y que lo siga oprimiendo. Y muchas veces esta opresión puede ser a nivel subconsciente. Personas que tienen sueños horribles, sueños de que le persiguen, sueños de que tiene un accidente, sueños de derramamiento de sangre. Y esto es una opresión, pero que está actuando a nivel subconsciente. Y esto se exacerba cuando buscamos en el lugar incorrecto. El lugar correcto para buscar la liberación es el Señor en primer lugar. Es las personas espirituales que pueden ayudarnos, ir a una iglesia donde Dios le dirija, pero sobre todo buscar a Dios de todo corazón, porque Él es el que nos puede liberar plenamente. Ahora, si alguien de niño lo llevaron a estos lugares y hoy esta persona ya está en Jesús, pero de repente sufre consecuencias de lo que hicieron sus padres. Sí, de hecho eso es muy común. Entonces podemos pedir perdón por lo que nuestros padres hicieron, por habernos llevado a esos lugares que no fuimos voluntariamente, sino que nos llevaron. Pedir perdón y pedir a Dios que tenga misericordia y que no haya consecuencias sobre nosotros, ¿verdad? Pero sí, esto es más común de lo que nosotros pensamos. De hecho, me ha tocado experimentar esto al ministrar liberación. Algunas personas
ya adultas, padres de familia, y de pronto el Señor me revela o veo que esa persona estuvo ingiriendo un brebaje que le dieron en un lugar y que eso fue la causa de la opresión que esta persona está experimentando en este momento. Y tal vez la persona ni sabe que de niña le llevaron o no se acuerda, pero hemos orado y le hemos ministrado liberación y la persona ha sido libre por causa de que se pidió perdón de las cosas que los padres hicieron. ¿Qué prácticas se hacen desde que son niños o bebés que pueden abrir puertas a la opresión en el ser humano? Bueno, hay prácticas tan elementales, pero que la gente cree que son culturales, como por ejemplo que le ponen una pulserita roja, ya sea una tira roja o unas piedritas rojas para que no le hagan mal de ojo. Todo esto son tradiciones, pero tienen que ver con ocultismo, con paganismo. No es algo agradable al Señor. En el embarazo, la cinta roja. La cinta, el péndulo que le pasan con una aguja para ver si es varón o es niña. Hay muchas cosas que se practican. Que si tiene pujo, que si le dan un chupón con miel, que bueno, Con chichimora. ¿Para qué? Para que no sean enojados. Para que no sean enojados los niños. Para que no sean enojados. Doctora, todas estas cosas pueden parecer inofensivas. Inofensivas o chistosas a la vez, pero que yo recuerdo en algún momento cuando yo estaba niña que una prima mía, ¿verdad? Pequeñita, estaba mal y llegó alguien con unas ramas de ruda y se las pasó por encima y un huevo. Todas estas cosas parecen inofensivas, pero realmente son rituales paganos, son rituales ocultistas. Y aunque uno sea ignorante, dicen que el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Entonces, no hay excusa. Ahora, alguien puede estar diciendo, pero ¿y dónde la Biblia dice que esas cosas? Sí, la Biblia condena todas las prácticas ocultistas que no tienen que ver con Dios realmente. Entonces, ¿el consejo es? El consejo es apartarse de esas cosas que son tradiciones paganas y buscar al único Dios verdadero. Él es el único que nos liberta. Bueno, hay un libro muy interesante que escribió usted de Libres para Liberar y me gustaría que lo recomendara y hablara un poco sobre esto y cómo este libro nos puede ayudar a salir de la opresión, cómo este libro puede traer libertad a nuestra vida, a nuestra casa, a lo que el Señor nos ha confiado. Claro, Libres para Liberar es un libro que Dios me indicó escribir cuando vi muchos casos de liberación y es un libro para autoliberarnos, de manera que el que lo lee y practica lo que ahí dice va a quedar libre y va a estar listo para poder liberar a otros probablemente o ayudarles. Yo se lo recomiendo este libro, vamos a poner en pantalla la carátula del mismo y puede adquirirlo en promunaonline.hn y estoy seguro que va a ser una guía excelente, pero también quiero recomendarle el libro Libertad a los cautivos, que es un libro de liberación para salir de cautiverios precisamente como el estrés, como la depresión, el luto, la opresión, la ansiedad, todas esas cosas que son como los males del siglo XXI, ¿verdad? Y sé que leerlo y el leerlo con la actitud correcta, con un corazón abierto, les va a ayudar a ser libres y a salir de todo esto y conocer cosas que quizá ignoraban, que pueden estar afectando su vida espiritual. No importa si es creyente o no es creyente, creemos que después de este programa Una Respuesta, usted va a anhelar creer en el Dios vivo. Ahora hay gente como todo, ¿verdad? Como en todos los grupos, que puede creer que esto de la opresión es una idea inventada. ¿Qué le diría a usted? Uy, pues hay que vivirlo para darse cuenta que no es una idea. O sea, puede no tener una, vamos a decir, una causa fisiológica o patológica o no poderse comprobar qué es lo que está mal en su organismo, pero que es real y para el que lo siente es más que real. Es desesperante, la persona quiere morirse, la persona siente que no tiene aire, que no tiene oxígeno, que no puede vivir. Entonces no es un invento y ni deseamos que ninguno de ustedes lo pase, ¿verdad? Porque no es nada agradable,
pero la verdad que cuando se siente y se experimenta, la persona en su desesperación puede acudir a lo que sea porque quiere ser libre de eso. Por eso queremos decirte, no acudas a lo que sea, busca al Señor en primer lugar, busca ayuda. Y busca ayuda médica si es necesario, ayuda psicológica, pero sobre todas las cosas busca a Dios, tu creador y tu libertador. Doctora, en 40 años de ministerio tiene usted, Sí. ¿verdad? ¿Qué tan frecuente es que vengan personas con este tipo de situaciones a buscar ayuda donde usted? Antes, cuando comenzamos el ministerio, era sumamente frecuente. Todo el día era de atender personas oprimidas, que había que liberarlas. No sé si es que fue la etapa inicial del ministerio, que ahí se fundamentó todo, porque muchos de los que hoy día son líderes nuestro ministerio llegaron con fuertes opresiones. El Señor los liberó y ahora son de mucha bendición. Hoy día quizá no es tan frecuente porque no estoy ejerciendo el pastorado tal cual, pero cuando vamos a ministrar a otras ciudades, a otros países, podemos ver a las personas muy oprimidas y cómo a través de la palabra o de la administración van siendo liberados. Excelente, bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero no nos cambie, ya vamos a regresar. Si usted es alguien que está experimentando opresión, al volver de la pausa, la doctora Emma también va a estar orando y va a estar dando una palabra para poder experimentar libertad. Recuerde que la palabra de Dios no tiene límites. Y si usted tiene fe, usted puede ser libre en este mismo momento. Hacemos una pausa, ya volvemos. Aquí siempre encontrarás que hay una respuesta. Que hay una respuesta. Hay procesos en la vida que parecen romperlo todo, dejándonos lejos del propósito original. Pero ningún quebranto es eterno. Cuando interviene la mano del Creador, su gracia comienza a ordenar las piezas y a sanar desde la raíz. Restauración Total es una guía para transitar el camino de regreso hacia una vida completamente restaurada, porque todo puede ser restaurado. Adquiera ya Restauración Total de la doctora Emma de Sosa, disponible en El Progreso, La Lima y San Pedro Sula. Venimos a la parte final de nuestro programa y este es un espacio que se lo cedo a la doctora Emma para que pueda deliberar una palabra que pueda traer libertad si usted está pasando este proceso de opresión. Doctora. Gracias, licenciada Madelis. Es de verdad que un gusto y una bendición poder lanzar una palabra de bendición, de vida, de liberación para todos aquellos que nos están sintonizando. No importa el tipo de opresión que estés pasando, quizás sea una opresión financiera, quizás sea una opresión en tu hogar, que estás desesperado, no sabes qué decisión tomar. Puede ser una opresión por temores al mañana, por temores al cáncer. Estoy recibiendo que hay personas muy oprimidas porque tienen temor de contraer cáncer o que les pase igual que les pasó a su amigo, a su pariente. No importa cuál sea la causa o la razón. Yo quiero decirte hoy que Cristo Jesús puede liberarte. Y si tú crees, si tú recibes la palabra que ahora voy a enviar o tú ora juntamente conmigo, yo te aseguro que el Señor te libera. Así es que ora conmigo, Señor Jesús. Te doy muchas gracias porque moriste por mí, por mis pecados. Gracias por tu sangre derramada. Gracias porque resucitaste al tercer día para darme vida y enviaste a tu Espíritu Santo a esta tierra. Ahora, Espíritu Santo, te pido, llena mi vida, llena mi corazón. Hazme libre de toda opresión. Yo renuncio a la opresión en el nombre de Jesús y recibo la liberación. Ahora mismo recibo la libertad que hay en Cristo Jesús. No más opresión, sino que abro mi corazón para reconciliarme con el Padre a través de la sangre de Cristo y abro mi corazón para ser plenamente libre y vivir una vida abundante. Amén. Amén. Gracias, doctora. Y si usted necesita oración, ahí también aparece un número de teléfono donde usted pueda escribir, donde usted puede
llamar y usted también busque un lugar donde congregarse, busque una iglesia donde su vida pueda ser edificada. Se nos fue el tiempo. Ya, pero nos vemos el próximo jueves. Así es. Buenas noches. Hay una respuesta para ti, hay una promesa.